Muy buenos días a todos. Buenos días. Vamos a continuar con la segunda parte del servicio, la predicación. Van conmigo por favor donde tuvimos nuestra lectura. En esta ocasión estamos en 1 de Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 al 5. Siendo que son solamente unos cuantos, los voy a leer yo nuevamente. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para este estudio le puse el tema de la herencia eterna que Dios tiene para con sus hijos. La herencia eterna que Dios tiene para con sus hijos. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra, que me permite, Señor, poder exponer hoy, en este día. Estoy pidiendo, Señor, que tus santos sean edificados hoy en esta mañana. Te doy muchas gracias por el privilegio de poder predicar tu palabra. Esto lo estoy pidiendo en Cristo Jesús. Amén. Amén. En la otra ocasión, si ustedes estuvieran conmigo, el apóstol Pedro había tocado los primeros 2 versículos de esta epístola. ¿Cuáles eran? Algo que tener en mente mientras estamos viendo estos versículos es que esta epístola es sumamente doctrinal. Hay mucha doctrina aquí. Y en la otra ocasión estamos viendo la doctrina de la elección, de la presencia y la de la santificación. Sin embargo, el apóstol, siendo inspirado por Dios, se enfoca en esta sección en particular, en nuestra esperanza que como creyentes tenemos. Recordemos que Pablo ha sido llamado el apóstol de la fe, el apóstol Juan ha sido el apóstol del amor, y el apóstol Pedro ha sido llamado el apóstol de la esperanza. Nuestra esperanza es una viva, como lo dice el texto. No como la esperanza de Israel en tiempos pasados, cuando no cumplieron los términos del pacto antiguo. Algo que entender cuando estoy mencionando esto es que en la Biblia, en la hermenéutica, hay pactos, en particular 8 pactos aproximadamente. Y los pactos fueron dados hacia Israel, al judío, exclusivamente. Sin embargo, voy a mencionar un poco más adelante cómo nosotros nos podremos beneficiar o incluir, conectar al nuevo pacto. Pero a lo que voy es que Israel no cumplió los términos del pacto antiguo, el pacto mosaico, lo cual fue condicional. Si ellos hicieran esto, Dios los iba a bendecir de esta manera. Es decir, que dependía del hombre su bendición. Pero cuando llegamos al nuevo pacto, es incondicional. Es decir, que se trata exclusivamente de Dios para el cumplimiento de ello. No depende del hombre. Y aunque fue hecho con los judíos, participamos con la bendición de ello por nuestra unión con Cristo, quien es el sumo sacerdote y el mediador del nuevo pacto. El apóstol quería alentar a sus lectores que miraran más allá de sus problemas, de sus sufrimientos temporales, porque ciertamente estaban padeciendo por ser creyentes, y que se regocijaran en su herencia eterna que está asegurada por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bien, quiero compartir con ustedes hoy en esta mañana 3 puntos. La primera, la herencia eterna es dada por Dios a sus hijos. La herencia eterna es dada por Dios a sus hijos. Versículo 3. Sí, empieza, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito quiere decir bendito o digno de alabanza. Entonces podría leerse así: bendecir el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando el apóstol considera la salvación de Dios, todo lo que él puede hacer es alabarlo. Adoración a él. Y nos exhorta a nosotros que hagamos lo mismo. Vayan conmigo a Salmos 96, 2. Dice, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad día en día su salvación. Fue Salmos 96, 2, si alguien no lo alcanzó a escuchar. Pero esa es la realidad. Cuando nosotros pensamos en ese regalo grande que Dios nos ha dado, nosotros también hemos de alabar a Dios por ello. Es exactamente lo que el apóstol está diciendo. Y lo dice de una manera muy particular. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice con gozo, con alegría, porque sus lectores estaban sufriendo, había persecución. Entonces lo dice de una manera muy alentador hacia ellos. Bendito sea Dios como la fuente y el dador de todas las bendiciones espirituales, como dice Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol usa palabras muy peculiares para identificar de una manera sobresaliente de que él estaba hablando de una manera cristiana hacia otros cristianos. Y sabemos eso por cómo él se dirige en la primera parte del versículo, uniendo entre el Padre con el Hijo, la unidad entre esos dos. Dice, bendito el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos la unión ahí, que el Padre y el Hijo son de la misma esencia. Vayan a 2 de Corintios conmigo, 2 de Corintios 1:3. Para ver cómo el apóstol Pablo también lo hace. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. También el apóstol Juan lo hizo en 2 de Juan, la segunda epístola de Juan, versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Entonces, vamos a ver cómo cada uno de los apóstoles también hablaban de lo mismo, de la unidad. Y también podemos ver la unidad de la palabra de Dios, ciertamente. Bien, la segunda parte del versículo 3 dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¡Wow! ¡Qué tremendo esas palabras! Primero, examinamos la palabra misericordia. La misericordia de Dios es una generosidad grandísima que Dios la ha demostrado hacia los hombres. Dios no tiene que hacerlo, pero Dios lo hace. Nosotros no lo merecemos, pero Dios nos los da. La palabra misericordia viene de la palabra elos, que quiere decir lástima o compasión. Y sí quiero hacer una pausa aquí para decirles que la misericordia de Dios no es igual a la gracia de Dios. No son iguales, no es lo mismo. La misericordia se enfoca en la condición del pecador, cual es miserable y lamentable. Mientras que la gracia trata con su posición, esto es su culpabilidad. Para ver unos ejemplos de la misericordia de Dios, acompáñame al libro de Salmos, capítulo 86, versículo 15. Salmos 86, 15, dice así: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad.
Otro ejemplo, vayan conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Okay? También en el libro de Romanos, capítulo 9, 15 al 16. Romanos 9, 15 y 16. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Un último en Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Okay? Algo que también tener en mente es que la misericordia de Dios no es igual al amor de Dios, pero sí se interlazan, es decir, sí se conectan. Porque la base de la misericordia de Dios es su amor por nosotros. ¿Okay? Pues nada más para mencionar eso y la conexión. Ahora bien, su gracia. ¿Cuál es el regalo inmerecido? Que también, como ya había recalcado varias veces, no lo merecemos tampoco, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios para tratar con su posición es por medio de ese regalo, por medio de la fe, que la persona pueda alcanzar la salvación. Y vamos a ver solamente 2 versículos para esto. Vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. También en Efesios capítulo 2, pero en esta ocasión versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces está muy claro lo que estoy diciendo referente a esto, referente a la misericordia y referente a la gracia de Dios. Bien, el texto también, el versículo 3, también menciona la palabra renacer. Renacer. ¿Okay? Nuestro Señor Jesucristo había dicho, había mencionado nacer de nuevo, muy conocido en San Juan 3, todo el capítulo, pero en particular los versículos 3 y 4, habla de ese nuevo nacimiento. Pero el apóstol Pedro, obviamente siendo su seguidor, y igual como todos los demás apóstoles, también lo menciona, pero él lo dice de una manera más condensada. Nomás usa la palabra renacer. Él es el único que la utiliza. Y también lo utiliza una vez más en el mismo capítulo, pero hacia el final. Cuando dice, primera de Pedro 1, 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, viendo el versículo, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. La razón por lo que Dios debe ser bendecido es por eso mismo. Ya está explicado, por ese nuevo nacimiento. Y como creyentes entendemos la frase, entendemos cuando decimos nacer de nuevo, entendemos renacer, nosotros lo entendemos como creyentes. Pero la realidad es que tenemos que tener en cuenta que cuando estemos evangelizando o hablando a otras personas de Cristo, ellos no lo van a entender, o la mayoría no. Van a decir, tienes que nacer de nuevo. Van a decir, ¿qué es eso? No entiendo. Igual como en el caso de Nicodemo. No entendieron, no entienden. Entonces sí tenemos que tener eso en mente al momento que estamos compartiendo la palabra de Dios con otras personas, es que la mayoría no lo van a entender qué es nacer de nuevo. Y
También al entender esta palabra renacer, nos ayuda a ver también de manera más detallada la meta o el resultado de ese nuevo nacimiento. Rápidamente, en sus Biblias, vean los versículos 3, 4 y 5. La primera, la meta o el resultado de ese nuevo nacimiento es para tener una esperanza viva. Versículo 3. Versículo 4, para tener una herencia incorruptible. Y la tercera, para alcanzar la salvación, que no está hablando, luego voy a mencionar un poco más, pero está hablando de el tercer tiempo cuando Dios nos salva, es decir, la futura. A eso se está refiriendo. Entonces esas tres cosas son, vamos a decir, el resultado, la meta de ese nuevo nacimiento que Dios ha hecho con cada uno de sus hijos. Vamos a continuar. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesucristo de los muertos es nuestro fundamento. Nosotros tenemos que defenderlo, tenemos que saberlo bien, porque de eso consta todo. Y ciertamente el apóstol Pedro, al estar exponiendo, ese es su gran tema, la resurrección. Literal. Vean conmigo, vamos a ver algunos ejemplos en Hechos. Capítulo 2, vamos a ver varios. Hechos capítulo 2, versículo 24. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. También, ese mismo capítulo, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Voltean la hoja o ahí quizás en su misma página, capítulo 3, versículo 15. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. También, voltean la hoja, capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y el último, Hechos capítulo 2, 10, versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. 10:40. Entonces, ciertamente en los mensajes de Pedro, la resurrección de Jesucristo de los muertos era su gran tema. Por lo tanto, sí quiero tomar un momento y dar un poco de hincapié en la resurrección de Jesucristo y lo que eso significa para nosotros. Vamos a ver algunas. La resurrección de Jesús da testimonio de la soberanía de Dios. Obviamente, dentro de su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, vemos el inmenso poder de Dios mismo, que creó el universo y tiene el poder absoluto sobre él. Dios no solo tiene poder sobre eso, sino que Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Vayan conmigo a 1 de Samuel, para ver uno de los textos que puse aquí. 1 de Samuel capítulo 2, versículo 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Eso fue 1 de Samuel 2, 6. El otro que tengo está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis 1, 18. Dice, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La resurrección de Jesucristo también es importante para nosotros porque valida quién dijo ser Jesús, el Mesías, el Cristo. Vayan conmigo a San Mateo, capítulo 1. San Mateo 1, 16.
Vamos a ver varios textos, así que tengan paciencia si no alcanzan a llegar ahí. Y Jacob engendró a José, marido de María, de lo cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esta es la palabra. También voltean la hoja, capítulo 2 de Mateo, versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahí está el otro. Otra razón de la importancia de la resurrección de Cristo es que demuestra su carácter sin pecado y de su naturaleza divina. Vayan conmigo a Salmos, capítulo 16, versículos 10. Salmos 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También en Hechos 13, Hechos capítulo 13, versículo 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y mantengan su dedo ahí, que les voy a dar otra cita. Fue por la base de la resurrección de Jesucristo que tenemos el perdón de pecados. Hechos 13, 37 al 39. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Okay? La resurrección de Jesucristo también valida las profecías del Antiguo Testamento que predecía su sufrimiento y su resurrección. Ahí, en el mismo libro de Hechos, capítulo 17, versículos 2 y 3. Hechos 17, versos 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. También la resurrección de Jesucristo autenticó sus propias afirmaciones de que sería resucitado al tercer día. Él mismo había dicho de antemano que él iba a resucitar. Vayan conmigo al libro de Marcos y vamos a ver algunas citas aquí. Como les comento, sí son varias citas. Marcos capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 9:31. También dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Y el último, en el mismo libro, capítulo 10 de Marcos, versículos 34, dice de esta manera, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Finalmente, la resurrección de Jesucristo garantiza la resurrección del creyente fallecido cuando Cristo venga en el arrebato. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, la resurrección de Jesucristo es un punto vital que nosotros guardemos, protegemos y entendamos bien, porque es a base de eso todo. Si Jesucristo no habría resucitado, entonces nosotros estaríamos sin un Salvador, sin la salvación. Sin la salvación
sin esperanza, sin la vida eterna. Es más, si Jesucristo no habría resucitado, nuestra fe y predicación sería en vano. Como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo padecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Entonces, este es un punto muy importante que nosotros necesitamos tener en cuenta y ciertamente también estar incluyendo en nuestros bosquejos cuando nosotros estamos predicando, porque ahí está el poder de Dios, en la resurrección. Vamos a continuar con el segundo punto. La herencia eterna es reservada por Dios para sus hijos. Versículo 4. Dice, para una herencia incorruptible. La palabra clave aquí es la palabra herencia, que viene de la palabra kleronomía, que quiere decir posesión o propiedad. La palabra herencia tiene raíces en el Antiguo Testamento. Cuando los israelitas estaban esperando por entrar a la tierra prometida, Dios les había dicho que ellos iban a recibir una herencia, pero esa herencia iba a ser una terrenal. Vamos a ver esto. Van conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3, versículo 20. También quiere decir, les voy a dar otra cita. Dice, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán, entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. También en Deuteronomio capítulo 12, versículo 9, dice lo siguiente. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Y luego en el libro de Josué, capítulo 11, versículo 23, dice esto: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y lo entregó a Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Bien, entonces podemos ver claramente que en tiempos pasados, que también los israelitas tenían una herencia, la tierra de Canaán. Pero en la misma manera que Israel recibe una herencia, la iglesia también recibirá una herencia espiritual del cielo. Es decir, es futura, está en progreso, todavía no la hemos recibido. Pero lo estamos teniendo en mente hacia el futuro, y esa es nuestra esperanza, que lo vamos a recibir. En unos momentos más, en los versículos que tocan, voy a mencionar más de esa herencia. El apóstol quería recordar a sus lectores que en medio de su persecución ellos deberían de alabar a Dios y pacientemente esperar por su herencia espiritual en el cielo. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 13, dice esto: sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. También en el libro de Romanos, el apóstol Pablo hace una mención aquí también. Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bien,
Entonces ya les había mencionado la primer triada que había ya mencionado en el desglose de los versículos 3, 4 y 5. Esperanza viva, la herencia y la salvación. Pero parece que hay otra triada aquí, con lo que va a decir próximamente, empezando con la última parte de esta sección, que es el versículo 4, pues, pero no, además es la última sección que tengo aquí, lo cual es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. 3. Vamos a ver cada una de estas. El apóstol ahora utiliza 3 diferentes términos para describir la herencia espiritual para los creyentes. La palabra incorruptible quiere decir básicamente indestructible. En otras palabras, no hay ninguna manera que la herencia se puede dañar. Estaba pensando en un ejemplo para esto. Y la realidad es que pues no hay los mejores del ejemplo, pero todos conocen la caja fuerte, ¿verdad? Una caja fuerte le ponen sus dineros o le ponen sus joyas o ponen algo de valor ahí. Y se supone que es seguro. Pero sabemos que como fueron hechos por hombres, de alguna manera u otra se va a poder abrir eventualmente si usted le busca. Pero la realidad es que ese tipo de objetos no es indestructible, o sea, sí se puede dañar. Pero lo que está diciendo aquí es que nuestra herencia, no. Está segura, no se puede dañar, es incorruptible. Esta palabra demuestra claramente que uno no puede perder la salvación. Continuemos con las palabras que siguen. Dice incontaminada. Esa viene de la palabra aptartos, que quiere decir sin mancha y sin imperfecciones. Esta palabra indica que la herencia que está ofrecida por Dios no puede ser manchada o obtenida ilegalmente. La única manera que uno puede obtener la herencia al cielo es a través de la persona de Cristo. Y la razón por eso es porque nuestra herencia es Cristo mismo. Eso es nuestra herencia. Bueno, nuestra herencia es la salvación, pero la salvación se encuentra a través de la persona de Cristo. Entonces nuestra herencia es Cristo Jesús mismo. Encontramos en el texto también la palabra que sigue, que es inmarcesible. Viene de la palabra amiantos, que quiere decir que no se deteriora y nunca pierde calidad ni belleza. Cuando van al banco y van a recibir dinero, hay ocasiones que te dan un nuevo billete, una moneda nuevecita. Pero eventualmente se va a hacer viejo. Se va a rascar, se va a ensuciar, el billete va a hacerse roto, va a ensuciarse. No, o sea, se va a acabar. Pero la herencia es inmarcesible, no se va a deteriorar. Su belleza es igual. Cuando la recibiste, hasta el final va a ser igual de preciosa. No se deteriora, nunca pierde calidad ni belleza. La herencia, o sea, la salvación, tiene valor al momento que recibe a Cristo y nunca pierde su valor. Es inmarchitable. Vamos a continuar con el resto del versículo 4. Dice, reservada en los cielos para vosotros. Si los israelitas anticipaban su herencia, la cual era la tierra prometida, tierra de Canaán, entonces los creyentes, nosotros también debemos de anticipar nuestra herencia, que es una espiritual. Como había mencionado, la herencia para los israelitas era una herencia terrenal, es decir, es temporal, se acabó. Sin embargo, la herencia para los creyentes es una que es, como ya dijimos, incorruptible, incontaminada y inmarcesible, y es guardada por Dios. Vamos a ver unos momentos, unas citas. Esa herencia, como había mencionado, es Cristo mismo, al igual que sus bendiciones que Él nos ha prometido.
Vayan conmigo a Colosenses, capítulo 3, versículo 4. Libro de Colosenses, libro chiquito. Capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. También en Efesios capítulo 1, versículo 14. Dice que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra reservada quiere decir guardar o vigilar, que entendiendo su sentido nos indica que nuestra herencia ya existe y que está siendo guardada. Estamos caminando hacia ella, pero todavía no lo hemos recibido. Está siendo guardada por Cristo Jesús en los cielos. Cristo Jesús lo está guardando para todos aquellos que han confiado en Él para la salvación. Bien, vayan conmigo al versículo 5. Vamos a ver el tercer punto. Dice, la herencia eterna es guardada por Dios para sus hijos. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bien, la palabra de Dios, después de haber mencionado que nuestra herencia es guardada por Dios en los cielos, en un lugar seguro, ahora nos va a mencionar algo adicional, que es guardada por el poder de Dios. Todos los creyentes un día van a recibir su herencia eterna. Pedro no está diciendo que nuestra fe nos va a guardar, que porque nuestra fe puede fallar. El poder de Dios es lo que lo va a guardar. Nuestra fe es el medio por el cual recibimos la salvación inicialmente, por lo tanto, sabemos que es el poder de Dios que continuamente protege a sus hijos. Judas, vayan conmigo al libro de Judas, ese sí está bien chiquito, más de una hoja. Judas capítulo 24, versículo 24, disculpa. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Bien, vamos a continuar a la última parte del versículo 5, que los estaba mencionando hace rato, que iba a mencionar un poco más. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación que está preparada, bueno, ya se repitió eso. Es el aspecto final de nuestra salvación. Es el tercer tiempo en cual Dios nos va a salvar. Nos salva, está salvando, y Dios nos salvará. Es tiempo futuro. De eso está hablando. Cuando estaba mencionando al inicio del estudio de la salvación, en la tercera parte de la primera triada, eso estaba mencionando de la salvación. Pero no la salvación inicialmente, sino a tercer tiempo futuro. De eso está hablando. En otras palabras, está hablando del tiempo de nuestra glorificación. Y esto va a suceder cuando estemos con Dios en el cielo y por fin nos va a librar de la presencia del pecado para siempre. Vayan conmigo a 1 de Juan 3:2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué tiempo postrero? Tiempo futuro. También tiene que, cuando es tiempo postero o dice
cuando tiene que ver con eso, siempre tiene que ver el contexto, a qué tiempo se está refiriendo, que puede ser el tiempo en el cual estaba escribiendo el apóstol, puede ser en el tiempo futuro, como el que acabo de mencionar. Entonces siempre tiene que ver el contexto del pasaje. Bien, como conclusión, el tono que fue utilizado en esta porción de la escritura en verdad es una muy alentadora, ¿okay? Y lo cual es muy necesario para un cristiano que está sufriendo, que está padeciendo, porque ciertamente están bien desanimados. En ella recordamos las grandes bendiciones de Dios que Él tiene para sus hijos, como lo es el amor de Dios, su gracia, su amor, su compasión. Esta porción de la Escritura ayuda a la iglesia a recordar la grandeza de la herencia eterna, lo cual es Cristo Jesús mismo. La resurrección de Jesucristo de los muertos es de mucha importancia para nosotros. Si Jesucristo no había resucitado, entonces nosotros estaríamos sin un Salvador. Estaríamos sin herencia. Pero gracias a Dios por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque por ellos tenemos seguridad de que tenemos perdón de los pecados. Y tenemos seguridad de que Él está protegiendo nuestra herencia. Él mismo, con su poder, lo está guardando. También tenemos seguridad que en la misma manera que Dios levantó a Jesús de los muertos, también levantará al creyente fallecido en el arrebato, cuando Él regrese por su iglesia. Entonces, no tenemos que preocuparnos si fallecemos antes de que Él venga. Ciertamente Dios va a tener nuestra herencia esperándonos. Entonces o fallezquemos antes de su tiempo, o mientras estamos vivos, nosotros vamos a recibir nuestra herencia. Entonces quiero terminar hoy con dos preguntas. ¿En dónde está fijada su esperanza? ¿En dónde está fijada su esperanza el día de hoy? Si su esperanza está en las cosas de este mundo, ciertamente esa esperanza no cuenta para nada. Y además es una esperanza que le va a fallar, que no es sólida. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, tenemos ciertamente una herencia grande esperándonos. Compartamos eso con otra persona que todavía no lo tiene, para que esa persona también pueda ser heredero de uno. Vamos a terminar una oración. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos sigue enseñando, nos sigue corrigiendo, nos sigue edificando. Estamos pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje hoy en los corazones de los oyentes y de tus hijos. Señor, estoy pidiendo que cada uno de tus santos sea edificado hoy en esta mañana. Nos te lo estoy pidiendo en Cristo Jesús. Amén.